partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión, comenzando la última semana de este año 2025, hoy es lunes 29 de diciembre, saludo a quienes a esta hora nos ven en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Amanecemos con mucho frío en Bogotá, tenemos a esta hora una temperatura de 7 grados. Y todavía miles de personas movilizándose por las carreteras del país. Ya les vamos a contar cómo avanza esta suerte de mezcla entre plan éxodo y plan retorno. Algunas personas regresando luego de este fin de semana y otras todavía saliendo para celebrar Año Nuevo con sus familias y con sus amigos por fuera de las ciudades capitales. Y aquí seguimos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Amanecemos con las críticas de la mayoría de los sectores políticos a la idea del gobierno de insistir en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, luego de que el pasado viernes se inscribiera ante la registraduría el comité para recoger 3 millones de firmas, que son las que se necesitan para comenzar a recorrer el camino de una profunda reforma a la Constitución de 1991. A pesar de que el presidente Gustavo Petro había firmado en mármol en el 2018 que no iba a convocar si llegaba a ser presidente una constituyente, a pesar de que lo había dicho en campaña en el 2022, ahora está insistiendo en el último tramo de su gobierno en esta idea como una bandera electoral. El presidente dijo que esta constituyente no se haría justamente en un año coincidiendo con elecciones para Congreso y para la presidencia, que sería presentada ante el Congreso que elijan los colombianos el próximo 8 de marzo, y asegura que busca sacar adelante las reformas sociales que han negado los actuales parlamentarios e incluso plantea la posibilidad de que coexista temporalmente con los próximos parlamentarios. Nadie garantiza que una constituyente que se autoconvoca no tenga incluso la potestad para cerrar el Congreso y para definir cambios profundos en toda la carta política para Colombia. Esa idea de una constituyente acotada tiene muchas dificultades. Y en medio de todo esto, lo que significa, según diferentes analistas y sectores, es que el gobierno del presidente Gustavo Petro en estos últimos meses que le quedan de mandato busca utilizar la constituyente de nuevo como una de las banderas de estrategia electoral y participación en política electoral del gobierno. Lo cierto es que no le darían los tiempos ni tiene el oxígeno político para sacarla adelante. En cualquier caso, sí agita sus bases, en cualquier caso, sí le permite tener la delantera en la narrativa frente a la política y frente a los medios de comunicación. En medio de lo que significa también las críticas a un gobierno que se ha acostumbrado a desafiar las instituciones, a amenazar con consultas populares si el Congreso no le aprueba sus reformas o a declarar estado de excepción como la emergencia económica. Hablando de la emergencia económica, a solo 3 días de acabar este año no se ha dictado ni un solo decreto desarrollándola. Quiere decir, todavía no se conoce cuáles serían los impuestos que daría el gobierno, que impondría el gobierno, si me permiten la redundancia, a través de esta emergencia, mientras también estamos pendientes de la definición por parte de un juez de Bogotá de la acción de tutela que entablaron el Centro Democrático y su candidata Paloma Valencia, buscando imponer medidas cautelares para suspender temporalmente la ejecución de ese decreto de la emergencia económica. Hablando de economía, hoy seguimos muy pendientes del incremento del salario mínimo para el año 2026. Estamos a solo 24 horas de que se venza el plazo. El 30 de diciembre es el límite que tienen los gobiernos para emitir vía decreto el incremento del salario mínimo para el año inmediatamente posterior. Ha sido un fin de semana de múltiples especulaciones, de documentos que circulan, de borradores provenientes incluso del mismo Ministerio del Trabajo, que hablan inclusive de incrementos de hasta el 23% en el aumento del salario mínimo que quedaría si sumáramos lo que significa el auxilio de transporte en más de 2 millones de pesos, lo que es
por supuesto, destacado para los trabajadores que ganan el mínimo, que no son muchos, la mayoría de los colombianos son informales o ganan menos del mínimo, pero además con la posibilidad de que tenga unas profundas consecuencias para la macroeconomía, entre ellas la posibilidad de que se dispare la inflación. Vamos a hablar a continuación de eso, de la expectativa que hay, porque repito, aunque hay borradores de decreto desde el Ministerio de Trabajo, todavía no está firmado el incremento para el salario mínimo. Y en segundos también les vamos a hablar de los cambios que anunció el sábado el presidente Gustavo Petro en la cúpula militar para el último tramo de su gobierno. En este nuevo remesón se da la salida de los generales Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército, del almirante Francisco Cubides, del comandante general de las Fuerzas Militares, y del general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial. Coinciden estos cambios en la cúpula con la crítica situación de orden público en el departamento del norte de Santander, en la región del Catatumbo, donde terminamos el año en crudos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, y también el recrudecimiento de la violencia por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca, y también con varios atentados en la ciudad de Cali. El nuevo comandante de las fuerzas militares es el general Hugo Alejandro López Barreto, del Ejército Nacional, es decir, de Fuerza del Ejército. El comandante del Ejército a partir de ahora es el general Roger Gómez Herrera, y en la aviación estará el general Carlos Fernando Silva Rueda. El único sobreviviente de esta nueva barrida es el almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, que seguirá al frente de la Armada Nacional. Es el cuarto remesón, cuarta cúpula militar que tiene este gobierno. La primera comenzó en agosto de 2022, la segunda en mayo del 2024 y la tercera realmente en diciembre del 2025. Hoy se adelantará el reconocimiento de tropas por parte del presidente de la República y comenzará a trabajar esta nueva cúpula militar, la cúpula del cierre de este gobierno. Vamos a hablarles en segundos también de lo que está ocurriendo en las vías del país, del plan éxodo y retorno en este fin de año para los colombianos. Les vamos a contar acerca de lo que significan adicionalmente las situaciones de protesta por parte de estudiantes de medicina en 17 ciudades para exigir al gobierno la asignación de recursos que garanticen el pago a los médicos internistas, a los internos, a los residentes, mejor, a quienes no se les ha hecho el pago, y también de las protestas de los defensores públicos, a quienes, según la Defensoría del Pueblo, de quien dependen, de la Defensoría del Pueblo dependen esos funcionarios, el Ministerio de Hacienda no giró los recursos para el pago de fin de año. Y les hablaré del inconformismo de las autoridades en Nariño y comerciantes en la zona fronteriza con Ecuador por la orden del gobierno del presidente Noboa, Daniel Noboa, de cerrar 15 pasos fronterizos que considera irregulares. En medio de todo hay una buena noticia para viajeros que habían sido afectados por deslizamientos en la vía Medellín-Urabá. Ya la vía quedó habilitada a un carril entre Dabeiba y Mutatá. Noticia importante para los viajeros durante este fin de año. Y en el mundo les vamos a hablar en segundos de la situación que se vive en la guerra entre Rusia y Ucrania. Visitó el presidente Volodymyr Zelensky este domingo en Mar-a-Lago, en la Florida, el presidente Donald Trump. Coinciden en que hay avances, pero todavía no hay algo definitivo, no hay un sello definitivo de los acuerdos, mientras se confirma a esta hora que en cualquier momento hablarían vía telefónica los presidentes Trump de Estados Unidos y Putin de Rusia a propósito de este plan de paz. Y les hablaré también en segundos de el eco que deja una de las divas más importantes del cine de los 60, de los 70. Hablo de la bellísima Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años de edad. Bienvenidos, como siempre, es un gusto acompañarlos en este lunes 29 de diciembre. Tenemos en Bogotá una temperatura de 7 grados centígrados. Vamos a continuación con lo más importante, como siempre, en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Destacamentos, atención. El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula militar. 7 son los cambios en las fuerzas militares, empezando por su comandante. Quien asumirá este cargo será el general Hugo Alejandro López, quien se desempeña actualmente como el jefe de Estado Mayor Conjunto de las fuerzas militares. Hay cambio también en el ejército. Su nuevo comandante será el general Roger Gómez, y en la Fuerza Aeroespacial Colombiana estará el general Carlos Fernando Silva. El único que se mantiene es el almirante Juan Ricardo Rosso, el comandante de la Armada. Este
Este remesón está acompañado de nuevos nombres en la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y las manos derechas de los altos mandos, es decir, los segundos comandantes de cada fuerza. Sigue el drama humanitario de las familias en Catatumbo, en norte de Santander, a propósito de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. Las personas están llegando a Cúcuta, se habla de más de 250 familias desplazadas. Carmen, de la Asociación de Madres del Catatumbo. Esto que me tocó como mamá del Catatumbo es un dolor muy grande, saber que cada madre está sufriendo por una pelea absurda, que yo no sé qué pelean, porque aquí ya la coca no da, aquí la frontera, aquí no hay plata. Anoche fue asesinado el subintendente de la policía, Jair Fabián Prato Castro, en el municipio de Los Patios, en norte de Santander. En el mismo hecho, un menor de 11 años resultó herido y fue atendido en un centro médico. 4 personas lesionadas, entre ellas un taxista, dejó un atentado con una granada que se hizo contra una patrulla de un cuadrante de la policía en inmediaciones a un establecimiento de comercio en el oriente de Cali. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para ubicar a los responsables. Natalia Zuluaga, es la subsecretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali. Invitamos a la ciudadanía a denunciar si tiene conocimiento de los responsables que son causantes de este hecho, y de igual manera estaremos ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos ayude a capturar a los responsables. Más de 5.000 contratistas de la Defensoría del Pueblo y más de 4.000 defensores públicos no han recibido el pago de sus honorarios por demoras del Ministerio de Hacienda. La defensora Iris Marín lamentó el retraso en los pagos y aseguró que ella misma se comunicó con la cartera, pero no recibió respuesta. Además, indicó que en el debate del presupuesto para 2026 se redujo el monto destinado a la entidad. Esta situación es completamente ajena a las competencias y decisiones de nuestra institución. Durante los últimos días realizamos todas las gestiones posibles para evitar este escenario. Yo personalmente intenté comunicarme varias veces con el ministro de Hacienda para insistirle sobre las consecuencias que tendría para nuestra entidad y para ustedes. Centenares de estudiantes de medicina llevarán a cabo un plantón en 17 ciudades del país hoy lunes para exigir al gobierno nacional la asignación de recursos que garanticen el pago a los internos, quienes pese a cumplir largas jornadas en hospitales durante su último año de carrera todavía no reciben remuneración por sus servicios, ya que la reforma laboral de 2025 que regula esos pagos aún no cuenta con presupuesto asignado para el 2026. Andrés Salcedo es médico y promotor de esas movilizaciones. ¿Qué falta para que la propuesta sea realidad? Que el Ministerio de Hacienda le autorice al Ministerio de Salud usar de su propio presupuesto para que desde el próximo año se le pueda pagar a cada interno. Lastimosamente, Hacienda tiene que autorizar esto antes del 31 de diciembre del 2025, es decir, antes de que se acabe este año, pero a la fecha no tenemos esa autorización. Ante la ola de críticas frente a la declaratoria de emergencia económica, el Pacto Histórico respaldó y defendió esta medida tomada por el Gobierno Nacional, asegurando que responde a la crisis fiscal, por lo que pidió a la Corte Constitucional avalar el decreto. Frente a la situación en plenaria de Senado, se aprobó un debate de control político al que están citados todos los ministros para que entreguen explicaciones de la declaratoria de emergencia. Carlos Fernando Motoa, senador del Cambio Radical. Presidente, no podemos normalizar que el gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación. La inscripción del comité que impulsará la recolección de firmas para convocar una asamblea constituyente volvió a sacudir el panorama político en el país y desató fuertes críticas. Sectores políticos advierten riesgos para la institucionalidad de aprobarse esta iniciativa. El gobierno asegura que el país vive una crisis comparable a la previa a la Constitución de 1991 y propone hacer algunos cambios incluso en el Banco de la República. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El presidente ha hablado de 10 millones de colombianos y colombianas respaldando esta iniciativa para que con la fuerza de una iniciativa popular del Poder Constituyente, el próximo Congreso examine un Congreso pro-constituyente. Los viajes por allí y por allá, pero cada vez que hago bochinche en el mundo, atraigo turistas. La senadora María Fernanda Cabal denunció que el presidente Gustavo Petro habría gastado más de 20.000 millones de pesos en viajes internacionales durante su gobierno. Según cifras divulgadas en su cuenta de X, el mandatario ha realizado más de 58 desplazamientos al exterior con altos costos en transporte, alojamiento, alimentación y combustible del avión presidencial. El presidente Donald Trump insinuó que Estados Unidos destruyó una planta de narcotráfico en Venezuela en vísperas de la Navidad. La revelación del mandatario fue hecha durante una entrevista telefónica con el programa radial The Cass and Cosby Show. Ayúdenos, por favor.
Un accidente en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec dejó 13 personas muertas y 98 heridas, 36 de ellas hospitalizadas, esto en el sur de México. En el tren viajaban cerca de 250 pasajeros en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos. Lupita Tomás es la directora de la edición regional de la agencia de noticias mexicana Cuadratín. El gobernador en Oaxaca mencionó que son 15 dependencias las que se trasladaron ahí, o sea, Secretaría de Marina, Ejército, Policía, es decir, un despliegue importante de personas para atender a esta emergencia. Realmente creo que probablemente estamos, señor presidente, mucho más cerca, con mucha diferencia que nunca antes con ambas partes. Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania aceptaron negociar un acuerdo de paz mediante un grupo de trabajo conjunto. La iniciativa, avalada por Kiev y por Moscú, buscará resolver en las próximas semanas temas clave de seguridad, alto al fuego y el futuro de la región del Donbass. Hoy lunes los torneos de fútbol europeos y de otras ligas del mundo tendrán acción destacada con partidos de la Serie A italiana, como el compromiso entre la Roma y Génova. En la Liga de Portugal, el Porto se enfrentará al AVS, mientras que en Inglaterra la Championship tendrá múltiples encuentros, incluyendo el compromiso entre Leicester City y el Derby County y el Middlesbrough frente al Hull City. Estás escuchando Blue Radio.